Bienvenidos. Hoy en Zona Desconocida vamos a tener dos temas centrales. Uno de ellos tiene que ver con algo que les interesa muchísimo a ustedes y que nos lo han sugerido infinidad de veces, que es el tema de esta supuesta raza extraterrestre de origen reptil o de forma reptil que podría estar controlando el mundo e inclusive camuflándose entre muchos poderosos. Y otro de los informes tiene que ver con faraones egipcios, pero sobre todo vamos a hacer hincapié en los famosos faraones míticos egipcios. Bienvenidos a Zona Desconocida. Hay un tema que ustedes nos han pedido varias veces y en casi todas las temporadas, y tiene que ver con una especie de teoría que hay en la vuelta de que nosotros podríamos estar gobernados desde hace miles de años por cierto tipo de raza extraterrestre. Ahora, esa raza extraterrestre tiene una particularidad y que tendría dos capacidades. Una de ellas es la de mostrarse como quisieran mostrarse, o sea, serían metamórficos, pero además tomar control y posesión de algunos cuerpos de algunos poderosos. Vamos a ver esta primera parte. A principios de los 80, una serie de libros salieron a la luz planteando una nueva visión de la creación humana. Ideas en la que se nos mostraba que nunca hemos estado solos en el universo y que nuestra evolución ha sido llevada de la mano de algunas entidades que se propusieron crearnos por una razón que hoy aún desconocemos. El famoso astroarqueólogo Zecharia Sitchin asegura haber traducido las tablillas sumerias que se referían a una raza alienígena de aspecto reptil que habría creado a los humanos para que trabajaran como esclavos. A esta raza se la llama Anunnaki y dice que ciertos hombres de Sumeria fueron creados por estos seres al mezclar las esencias de vida del hombre con la de las bestias. Es un tema a tener en cuenta dentro de la ufología, dentro del contactismo, pero tengo mis reparos porque así como hay mucha evidencia con respecto a los otros contactos y cómo se producen, en el tema de los reptilianos no tengo la suficiente, vamos a decir, evidencia que me permita hablar tan abiertamente en el sentido de algo real, ¿verdad? Esta gente fue considerada como esclavos de la jerarquía sumeria. Las tablillas sumerias dicen que la realeza era una combinación de seres de Draco y humanos, o que eran descendientes directos del dios Samhash. Los Anunnaki son 23 dioses del panteón sumerio, incluyendo a Enlil, señor de los vientos, Enki, señor de la tierra. A estos seres les llamaban Sir o dragones en babilonio. Asimismo, la palabra Sir aparentemente significa gran serpiente. ¿Por qué estas criaturas, estos seres están tan presentes en distintas culturas, en distintos lugares, con relatos tan fuertes como aparecen y en sitios de poder? Creo que tiene que ver con el animal y el vínculo que ese animal representa para esa sociedad. Según Sitchin, los Anunnaki probablemente aún existen en otro plano de existencia y aún pueden influir en la humanidad. Se especula que esta raza podrían ser anfibios, reptiles o semirreptiles, es decir, reptiles humanoides. Puede ser real porque indudablemente, si ya lo dijo el ex ministro canadiense, que hay cerca de 60 civilizaciones que nos están visitando. Lo mismo lo dijo Sixto, lo dijo 30 años antes, que también dijo que le habían dicho que había muchas civilizaciones de origen de diferentes puntos del universo que nos visita a nuestro planeta.
Quienes creen en esta teoría sostienen que no es casualidad que en tantas culturas los dioses hayan estado relacionados a serpientes. Tal es el caso de Quetzalcóatl y Kukulcán en Mesoamérica, los nagas en la India y varios casos en China, África y la propia Sumeria. Y si vamos a la evidencia más contundente que podemos hablar respecto a lo que son los seres tridáctilos que se encontraron en Ica, en el sur del Perú, donde las mal llamadas momias de Nazca, que se le dicen, estas famosas momias, analizaron su piel y es tipo escamosa. Por ejemplo, se le encontraron 3 huevos adentro de estos seres que están desecados en el polvo de diatomea. Este tema, que obviamente es controvertido, puede ser mucho más controvertido, sobre todo con lo que vamos a mostrar en esta segunda parte, en donde algunas personalidades que dicen algunos otros que se afilian a esta idea, de que muestran en algún momento una especie de parpadeo vertical y eso indicaría que podrían ser parte de estos reptilianos. Según esta línea, se afirma que estos seres aún vivirían entre nosotros, pero con la capacidad de transformarse al aspecto humano, pero que ante ciertas circunstancias de desconcentración se les verían señales de ser reptiloides. Hay testimonios de personas que afirman haber tenido contacto directo con criaturas, con seres que tenían estas características reptilianas. Y para poner como ejemplo 2 casos. Uno, el de un pintor, Robert Chimós, y el otro caso es de un guardia de seguridad italiano, Fortunato Sanfretta. El caso específico de Chimós, él estaba en Fortaleza, en Brasil, había ido a una fiesta, a una boda, y cuando estaba justamente en la playa, mirando y tratando también de obtener la inspiración, un momento de calma, así, ve acercarse una nube y cuando esa nube se disipa, observa que tras unas ventanas, a su vez él estaba siendo observado por 2 criaturas de aspecto reptiliano. Las pudo distinguir claramente, una con rasgos que él asoció como masculinos y a su lado otra con rasgos femeninos, que incluso menciona como que tenía una tiara. Eso le impactó tanto, además que después presentó una circunstancia que se da también en ocasiones en este tipo de eventos, que es la pérdida de tiempo. Hay 2 horas y tanto que él no recuerda. Bueno, ese impacto de ver esas figuras que lo miraban, que él aparte las describe como elegantes, sobrias, que le transmitían serenidad, grandeza, cambió totalmente su obra. A partir de ese momento dejó de hacer lo que hacía, o al menos el objeto de interés para él en sus pinturas, y a partir de allí y hasta el día de hoy, toda su obra es reflejar en distintas maneras, distintos tamaños, a esa figura. Y no solo en la pintura, sino también en la escultura. Fortunato Sanfretta, un guardia de seguridad que del año 78 al 81, afirma haber tenido contacto con criaturas de 3 metros de alto y con un aspecto totalmente terrorífico y diferente a lo habitual, con una piel arrugada, unos ojos amarillos intensos y además sobre la frente unas líneas rojas, como unas venas de un color rojo muy intenso, que ha vivido abducciones en reiteradas ocasiones a lo largo de ese tiempo y que presenta además como una característica de que tal repercusión tomó lo que le pasaba, y aparte que se extendió durante varios años, que sus propios compañeros de trabajo incluso estaban pendientes cuando él trabajaba, que hacía la guardia, la vigilancia de noche, porque en cualquier momento creían que iba a desaparecer. Y así todo sucedía, y cuando volvía a reaparecer, lo hacía, por ejemplo, como en un caso, arriba de una montaña,
junto a su vehículo, cuando el único lugar, una moto, el único lugar por donde podía haber pasado para ir hacia ahí, estaba custodiado, tenía guardias en la entrada, y Fortunato por ahí nunca pasó. Y sin embargo apareció hacia arriba. Y estas criaturas que le decían que estuviese tranquilo, a pesar del impacto que les producía y el terror para Fortunato ver eso delante de él, le decían que estuviera tranquilo y que no le iba a pasar nada, y le hacían lo de tantas veces, ¿no? Un examen médico. Criaturas con dedos aparte como garras y un aspecto totalmente reptiliano. Uno de los grandes impulsores en la actualidad es el escritor británico David Icke, quien va más allá y afirma que el mundo en la actualidad estaría gobernado por estos seres, quienes, simulando ser humanos, van tomando control del poder, de los gobiernos y de las multinacionales, y afirma que a muchos que hoy vemos como líderes populares de opinión no serían más que seres reptiloides. David Icke le hizo a un chamán, a un señor zulú, una nota. ¿Y qué contaba ese señor, ese chamán zulú en esa nota? Hablaba de un mito creacionista al cual ellos se adherían. ¿Y cuál era? Que había unas criaturas que eran de características reptilianas, que habían estado involucradas en la creación del ser humano, pero ¿qué pasaba? Esas criaturas, esos seres, se alimentaban de la energía del ser humano, de los temores que le producía. Eso era para ellos ese alimento. ¿Y a qué tenían como ayudante estas criaturas? A unos seres más pequeños, a ver si les es familiar, de cabeza grande, chiquitos, con los brazos largos y delgados, que eran los que los ayudaban para obtener ese beneficio. Es parte de una de las teorías de la conspiración, que dice que de acuerdo al formato del símbolo de la pirámide, de los Illuminatis y de todo esto que se habla de que justamente la cabeza, está la cabeza de la serpiente, o del símbolo en relación a lo que es a una raza de reptiles o reptiloides que han evolucionado indudablemente y que se han apoderado de alguna manera del manejo de lo que es este planeta. Entonces yo no lo descarto completamente eso, por supuesto que no, son todas teorías, estamos hablando de situaciones que pueden ser, pero por ahora no tengo ninguna prueba o ninguna evidencia contundente que me indique lo siguiente, ¿no? Una teoría fuerte, difícil de aceptar y que debe ser tratada con mucho cuidado, pero que sin dudas cuenta cada vez más con más creyentes, quienes dicen que muy pronto estos seres se darán a conocer para reclamar su cosecha. Uno de los aspectos más controvertidos en esta teoría es la posibilidad de que varios seres reptilianos estén infiltrados entre nosotros, muchos de ellos en puestos de poder, otros desde la influencia dentro del arte, y que según quienes se afilian a este pensamiento, estos seres camuflados los podríamos descubrir por algún parpadeo vertical que se les escaparía en un momento de desconcentración, existiendo hasta organizaciones enteras de origen reptiliano. La realidad es que cada vez que se someten a estudio estos efectos oculares, se termina explicando como un efecto de video o hasta un verdadero truco, en algún caso siendo parte de una secta para atraer adeptos. La teoría de los reptilianos, si bien se viene discutiendo desde la década del 90, tiene cada vez más adeptos y convencidos, pero sin embargo aún no existen pruebas contundentes. Desde hace varios años andan circulando por la red varios videos donde se ven en determinados momentos alteraciones que la persona que está siendo captada por una cámara pareciera que sufre en su apariencia. Generalmente son a la altura de la cara, en los ojos, en la boca, fundamentalmente, algunas partes aquí en la zona del cuello, pero fundamentalmente en los ojos y en la boca. Hay algo que sí me ha llamado la atención en los últimos años con respecto a un caso de una organización en Rusia que se llama Alatra, donde aparece una chica llamada Shana, donde hace un parpadeo de ojos del tipo reptiloide.
Ellos han manifestado de que son de origen Anunnaki o que tienen una descendencia de alguna manera, ¿no? Y ella abiertamente ha hablado sobre el tema. La hemos seguido, hemos investigado todos esos casos, hemos observado y hemos estudiado. A mí me gusta mucho el cine, me gustan mucho los efectos especiales, fundamentalmente las películas con efectos especiales, y he hablado con personas que son muy técnicas en eso y me han dicho que es muy, pero muy difícil lograr un efecto especial con respecto para crear ese tipo de parpadeo de esta chica. La realidad es que cada vez que se someten a estudio estos efectos oculares, se termina explicando como un efecto de video o hasta un verdadero truco, en algún caso siendo parte de una secta para atraer adeptos. Pero lo que sucede y lo que hay atrás de ello son problemas técnicos, errores, cosas que pasan durante una transmisión, ya sea cuando es en directo o también hay ocasiones que quedan registradas cuando se está grabando o cuando son emitidas. Puede ser también, además, problemas de satélite como para poder decir algo. ¿Y qué sucede? Eso que pasa además porque justamente donde más se hace visible es en las partes donde se mueve la persona bastante más, los ojos al pestañear y por supuesto la boca al hablar. Entonces, si esos problemas técnicos se manifiestan, lo hacen en esa parte donde hay más variación de información, no como en el resto que generalmente puede estar quieto. Pero claro, hay un sesgo ya en el observar eso, que enseguida se apunta de que, bueno, estamos en presencia de un reptiliano al que le falló el camuflaje. La teoría de los reptilianos, si bien se viene discutiendo desde la década del 90, tiene cada vez más adeptos y convencidos, pero sin embargo, aún no existen pruebas contundentes. Entonces, si partimos de la base en la teoría de que en la cúspide de la pirámide del control de nuestro planeta hay seres reptilianos que están en las sombras, seguramente no van a permitir nunca una filmación ni una fotografía de eso. Es un poco la conclusión. Los invitamos a seguirnos a través de las redes. Pueden buscarnos en Zona Desconocida en YouTube. Suscríbanse también. Zona Desconocida en Facebook y también en Instagram como Zona Desconocida ZD, o en lo personal @Henry Hellenser, en mi caso Henry con I latina. Vamos a ver algunos de los videos que se han viralizado, que ustedes también nos han enviado, y vamos a analizarlos un poquito en conjunto. TikTok es una plataforma donde el contenido vinculado a lo paranormal está más que vigente y cuenta con millones y millones de visualizaciones. Y es a través de esta red donde surgen muchos de los videos que se vuelven virales, no solo dentro de ella, sino también a través de Twitter, Instagram y YouTube, por ejemplo. En este caso, no vamos a hablar de un video puntual, sino de una característica específica que se presenta en varios de ellos y de los cuales muchos se han vuelto virales. Hace un tiempo era muy habitual encontrar, y abundan los ejemplos, videos donde una persona se trasladaba a un lugar donde sucedían fenómenos paranormales y allí, utilizando una opción de fotografía de la aplicación que se entrelazaba a su vez con la inteligencia artificial, pretendía captar, llamémoslo así, y para que quede claro a qué nos referimos, fantasmas. Las personas iban a un lugar, sacaban una foto y la inteligencia artificial recreaba ese lugar agregándole una figura. Lo que sucede es que se extendió la idea de que efectivamente mostraba presencias que tenían que ver con la historia del sitio, con lo que allí se decía que sucedía e incluso con la apariencia que correspondía a las figuras que muchas personas decían haber visto. Por supuesto, es que esa utilización se expandió luego a cualquier lugar y en cualquier sitio, tuviese actividad paranormal denunciada o no. Pero de un tiempo a esta parte se viene presentando en los videos algo que no era frecuente hasta hace no demasiado. El objetivo de este video no es analizar ni debatir si estas grabaciones son auténticas o no. Mostramos hoy una tendencia
que se ha vuelto muy viral en muchos videos de TikTok. Y nos referimos puntualmente a cuando en un registro de un supuesto evento paranormal, la causa invisible de los mismos arremete contra el testigo. No pasará demasiado tiempo hasta que una nueva tendencia nos ponga otra vez en la cada vez más difícil tarea de intentar discernir entre lo real y lo ficticio. Seguimos en Zona Desconocida y vamos a continuar con el siguiente tema. Yo no sé si ustedes saben que existe una dinastía de faraones egipcios semidivinos, considerados semidivinos, que gobernaron Egipto durante 12.300 años. Obviamente que para la egiptología clásica son mitológicos, básicamente, pero ¿así habrán sido? Vamos a ver esta primera parte. Según la tradición egipcia, los primeros reyes de Egipto no fueron hombres, sino dioses. Al principio de los tiempos, cuando los dioses descendieron sobre la tierra, la encontraron cubierta por el fango y el agua. El principal de los dioses, al que los egipcios denominaron Dios del cielo y de la tierra, Ptah, fue el encargado de realizar grandes obras hidráulicas y de canalización, que lograron ganar terreno en las aguas. Estamos ahí hablando de un proceso de formación de sociedad que se fueron agrupando, lo que la mayoría de la gente sabe, en un curso específico de agua que es el río Nilo, que dio en cierto momento las condiciones para que esos pequeños grupos se fueran agrupando y posteriormente dieran lo que es el inicio de la civilización egipcia con la dinastía I. Pero hay registro a nivel arqueológico, por supuesto, de otras dinastías o protodinastías referidas a justamente ese proceso de unión de esos grupos. Esta primera dinastía de dioses, reyes, rigió en un tiempo primero, el antiguo Egipto, durante 12.300 años, sucediéndole una segunda dinastía con el dios Tut a la cabeza, que alcanzó una duración de 13.870 años. En el caso de esa cronología específica entra dentro de lo que es la cosmogonía egipcia. Lo que sí tenemos a nivel arqueológico es ese registro de esas protodinastías, que en realidad a nivel egiptológico se le llama dinastía 0 o dinastía 00. Y hay ciertos registros arqueológicos específicos sobre ciertos reyes que incluso aparecen y los han llevado al cine, como es el rey Escorpión, y bueno, y que realmente sí existió y tiene una base real de existencia. No como lo muestra Hollywood, pero sí. Y hace a lo que es justamente esa síntesis de grupos que alguien en algún momento lo que hizo fue abarcar el territorio y poder llevarlo a un estadio más de sociedad, ¿no? Ya formando específicamente un reinado. Posteriormente a estos dos períodos, el poder fue cedido a gobernantes semidivinos, mitad hombre, mitad dioses, durante 3.650 años, en los que se sucedieron uno tras otro 30 reyes. Para ellos en el reino antiguo, más que nada, y esto depende en qué momento estamos hablando de Egipto, su faraón era su dios, ¿tá? Encarnado en un ser humano, que en este caso era la figura del faraón. Por lo tanto, lo que ellos iban a hacer para este faraón iba a ser para su dios específicamente. Según esta tradición, en total habrían sido 17.520 años de poder y control de los dioses y semidioses que finalizaron en un oscuro período de caos y anarquía, del que no existe la más mínima referencia y que duró 350 años. En este momento, cuando aparece la primera dinastía de gobernantes humanos en la figura del faraón Narmer, primer gobernante reconocido oficialmente por la egiptología, mientras que oficialmente el resto de lo anteriormente expuesto pertenece al mundo de la mitología y la fantasía. Ellos a veces con un tema de propaganda política, sobre todo lo que es después, sobre todo en la cuarta dinastía y en la quinta más que nada, a nivel de escritura.
Es decir, en el Antiguo Egipto un mínimo porcentaje de personas sabía escribir y leer, la mayoría eran los escribas, que funcionaban a nivel de Estado con la parte administrativa, pero el resto de la población no. Por lo tanto, todo era transmisión oral. Es recién en la quinta dinastía, por ejemplo, que se plasman todas esas creencias en una pirámide, por ejemplo. Pero durante todo ese tiempo, y estamos hablando que las grandes pirámides fueron construidas en la dinastía 4, la mayoría de las personas no tenía idea tampoco de que esas creencias podían llegar a cambiar a veces, ¿sí? O qué tan lejos o qué tanto abordaba, por ejemplo, esas creencias. Era una transmisión oral que te la iban diciendo y como creencia y sin más conceptos a nivel educativo, vos lo creías. Por lo tanto, era un tema de generación en generación que se iba dando. Lo mismo que los oficios, se iban heredando. Por lo tanto, se intentaba siempre mantener ese status quo que permitía. Eso, por yo te digo, depende de qué momento de la civilización egipcia estamos hablando, hay que ver, porque después esa idea del faraón como Dios también fue cambiando. Después pasó a ser hijo del Dios, pero ya no era su propia encarnación. Hace 2500 años, Heródoto nos decía que en su visita a Egipto se le habían mostrado 341 estatuas pertenecientes a la antigua dinastía de Egipto. Pero, ¿quiénes eran esa dinastía? Vamos a verlo en esta segunda parte. Es imposible, aseguran tajantemente los expertos, que antes de la aparición de la primera dinastía o período tinita entre 3100 a.C. y 2700 a.C. pudieran existir durante un tiempo tan prolongado semejante número de gobernantes, eso sin mencionar su origen divino y extremada longevidad. Hace 2500 años, Heródoto escribía en su libro 2 de la historia que en su visita a Egipto, los sacerdotes de Tebas le habían mostrado personalmente 341 estatuas, cada una de las cuales correspondía a una generación de sumos sacerdotes desde 11.340 años atrás. Le dijeron que las figuras representaban a hombres, pero que antes de esos hombres en Egipto reinaron los dioses, que habían convivido con los seres humanos. Otro historiador griego, Diodoro, que visitó Egipto en el siglo I después de Cristo, también habló y aprendió de los sacerdotes egipcios sobre su historia y tradición. Al igual que Heródoto, pudo escuchar de boca de los sacerdotes que los humanos reinaban en el valle del Nilo desde hacía poco menos de 5000 años. Uno de los primeros cronistas de la iglesia cristiana, Eusebio, logró recoger numerosas crónicas que hacían el mismo tipo de referencias que Heródoto y Diodoro. Pero entonces, ¿quiénes eran esos dioses y semidioses que gobernaron Egipto por tanto tiempo? Yo creo que ahí hay un fuerte componente real en cada uno. Hay muchos datos que son muy similares entre uno y otra civilización y creo que había que profundizar un poco más. Hay muchos estudios a nivel académico, pero claro, se enfocan mucho en ciertas líneas de investigación, como lo hemos conversado. Habría que ver un poquito más, salirse un poquito de ese canal académico un poco más y abrirse a ver si están conectados o no. ¿Qué es lo que se están diciendo? En nuestro caso como arqueólogos, ¿qué materialidad uno puede encontrar? Y empezar un poco a desprenderse a veces de esos corsets bueno, esto tiene que ser así por ciertas teorías, porque hay marcos teóricos que también te rigen un poco cada una de las investigaciones en las líneas de abordaje. Y bueno, y habría capaz que empezar a amalgamar un poco más con diferentes teorías o marcos teóricos, que eso se viene dando de a poco, de no solamente elegir un marco teórico, sino a veces varios. Pero bueno, eso va a depender también de cada uno. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes, a través de Zona Desconocida YouTube, Zona Desconocida Facebook, Zona Desconocida ZD en Instagram también. Hoy estuvimos hablando acerca de una posibilidad de que exista una raza extraterrestre que esté dominándonos o que esté en contacto con nosotros casi que desde el origen de la humanidad. Y también la posibilidad de que algunos seres
que tal vez no eran del todo humanos, podrían haber participado de una civilización como la egipcia. Para muchos esto es absolutamente raro, extraño, hasta ilógico. Pero recordemos que estadísticamente nosotros tenemos muchas más probabilidades de tener en el universo compañeros de vida, es decir, varias civilizaciones. De hecho, por una cuestión estadística, Carl Sagan, este gran científico, en su obra póstuma, Contacto, novela que después también se transformó en película protagonizada por Jodie Foster, él plantea un ejercicio muy interesante. Él dice, si nosotros nos podemos a contar las galaxias que existen, hay básicamente 100.000 millones de galaxias y en promedio habrían unas 100.000 millones de estrellas en cada galaxia, en promedio. La nuestra tiene unos 300 millones de estrellas. Y él decía, si nos ponemos a contar esto, para tener noción clara de qué estamos hablando, porque hablamos de esos números y no parece claro de qué cantidad de galaxias y estrellas hay en el universo, él decía que podemos hacer este ejercicio, contar una por segundo. Si nos ponemos a contar una galaxia por segundo, ¿saben cuánto tardaríamos en contar totalmente las galaxias que existen? 3.200 años. 3.200 años contando galaxias. Ahora, si lo hacemos con las estrellas, estaríamos 320 millones de años contando estrellas. Esa es la cantidad de estrellas que existen, la cantidad de galaxias que existen. O sea, es absolutamente ilógico que pensemos de que somos los únicos. Y dentro de esa gran cantidad de civilizaciones, galaxias y rincones que hay, evidentemente existe la posibilidad también de que nos hayan visitado, y seguramente nos hayan visitado antes que exista la propia humanidad en la Tierra. Esa es una cuestión de lógica, básicamente. Entonces, esta es parte de nosotros el teorizar sobre esto, y es sano también. Porque nosotros, si empezamos a negar sistemáticamente porque todavía no se ha demostrado algo, no nos aperturamos a nuevas realidades y a la posibilidad de demostrarlas también más adelante. Hay una teoría que anda por ahí también, que dice que si los dinosaurios no se hubiesen extinguido, seguramente hoy tendrían más tecnología y mayor inteligencia que la nuestra, y su aspecto sería de reptil. Entonces no es tan extraña esta teoría, al menos, ¿no? Y todo es una cuestión de lógica, decíamos, ¿no? Porque en todas las culturas, en todas las religiones, los dioses vienen del cielo. Porque en algunos casos tienen hasta objetos, como el caso de las vimanas, para moverse en los diferentes mundos, en los diferentes planetas. ¿Por qué necesita un dios tener un aparato, tecnología, para moverse entre los diferentes mundos? Seguramente, cuando nosotros nos aperturemos mentalmente, podamos ir entendiendo y podamos ir descubriendo y tal vez podamos ir demostrando estas realidades que hoy por hoy siguen estando en la zona desconocida. Los esperamos en la semana que viene. Muchas gracias por estar.